Hola, mi nombre es Victoria y esta es la parte final de mi trabajo práctico integrador que se titula La creolización en el arte colonial, el símbolo de la Virgen como superior a los símbolos indígenas. A partir de la visualización de los videos propuestos por las cátedras de semiótica de Boaventura Sosa Santos, ¿Por qué las epistemologías del sur? Y de Humberto Eco, La función de las universidades hoy, surgieron en mí dudas en torno a estos tres conceptos de cultura, identidad y olvido. Y como dice Lotman, para que una cultura pueda atravesar un cambio cultural, debe olvidarse de determinados textos. Es decir, la identidad de las personas pertenecientes a una cultura al final están formadas por el olvido de ciertas cosas y su memoria a su vez. Este tema me llevó a pensar en la colonización española que se produjo en el siglo XV, es decir, este cambio cultural que se produjo. Y comencé a pensar en qué textos dejaron afuera de esta cultura luego de la colonización, por qué esta población fue tan afectada. Mi primer corpus estaba conformado por 10 pinturas que pertenecían a los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, pero como era un corpus demasiado extenso y variado, decidí cambiarlo y solo seleccionar 3 de ellas. La primera de ellas se titula La Virgen del Cerro y está pintada justamente por un autor anónimo aproximadamente en el 1680. En ella se pueden observar a la Virgen católica de la religión de los españoles y su manto como si fuera el cerro de Potosí. La segunda pintura de mi corpus se llama Virgen del Sunturuasi y fue producida por un autor anónimo también en el siglo XVIII. En ella se ve a los indios intentando quemar una casa en la que están refugiados los españoles, que es la casa de Sunturuasi, que en quechua significa la casa de armas y escudos, y a la Virgen intentando proteger esta casa. Y la última pintura de mi corpus se llama Milagro de la Virgen de Guápulo, hecha por Miguel Santiago en 1657, y se puede ver cómo un pueblo está en una procesión debido a la sequía, yendo hacia un altar de la Virgen de Guápulo, y en el cielo se ve esta aparición de justamente esta Virgen, y en el fondo de la imagen se ven los cerros pertenecientes a la geografía americana. Miguel de Santiago fue nieto de indios e hijo de mestizos, y perteneció a la escuela quiteña, es decir, sus pinturas estaban ambientadas en Quito. También estas pinturas estaban en relación con la iconografía americana, en relación con la iconografía española. Para continuar con la siguiente parte del proceso investigativo, es decir, la hipótesis cero, me gustaría explicitar algunos supuestos. Para empezar, el marco teórico que decidí usar es el de Yuri Lotman, y entiendo a la cultura en términos de lo que explica él como el conjunto de toda la información no hereditaria y de los medios para su conservación y transmisión. Luego, la semiósfera sería aquel continuum organizado en el que está inmerso todo fenómeno sígnico y fuera del cual es imposible la semiosis. Esta semiósfera tiene distintas fronteras en donde actúan los traductores bilingües que traducen mensajes desde lo externo hacia lo interno. Lo externo vendría a ser el espacio de lo semiótico y lo interno el espacio semiótico. Luego, un texto es un signo que es entendido como una unidad cultural que teje la interacción entre sistemas semióticos. Estos signos cumplen dos funciones, la de transmitir significados y generar nuevos sentidos. Lotman dice que la cultura en su conjunto puede ser considerada como un texto o un macrotexto que contiene en su interior otros textos más pequeños. La explosión ocurre cuando se produce un quiebre entre las fronteras y por lo tanto un choque entre dos lenguas. Es un cambio imprevisto y abrupto de los sistemas culturales y sucede cuando dos textos que pertenecen al espacio de lo semiótico intentan entrar a la semiósfera. Luego, la memoria permite reflexionar sobre esta explosión y, como dije al comienzo, toda cultura, para que se produzca un cambio en ella, necesita el olvido de ciertos textos. Esta memoria es un modo de autoconocimiento cultural. El dispositivo memorizante justamente es el dispositivo donde se acumula esta memoria de los distintos textos. Luego tomé de Alexander Mosquera los conceptos de creolización, transculturación y aculturación. La creolización lo entiendo como la mezcla entre dos lenguajes en donde se puede pasar que un lenguaje sea mayor influenciado que otro, o donde estos dos lenguajes se produzca una mezcla imperceptible entre ellos. La transculturación es la mezcla entre dos culturas y la aculturación el reemplazo de una cultura por otra dominante. Por último, el símbolo es un condensador de la memoria cultural. Va a actuar como un mensajero de otras épocas culturales. Según Lotman, es un intermediador entre distintas esferas de la semiosis y es un intermediador entre la sincronía del texto y la memoria de la cultura. Para continuar con los supuestos observacionales, tenemos el arte colonial, que es justamente arte producido durante este periodo de colonización, es decir, mi corpus ingresaría dentro de
esta categoría de arte colonial. El simbolismo indígena, que son aquellos elementos o figuras que representan a esta cultura indígena, y lo mismo con el simbolismo español, son elementos o figuras que representan la cultura de España durante esta época colonial. Para continuar con la parte de la pregunta-problema, vamos a ver los aspectos a observar del corpus. Lo que vamos a observar es esta distinción que se produce entre el simbolismo español y entre el simbolismo indígena, y cómo el simbolismo español está puesto como superior al simbolismo indígena en las pinturas. Es decir, los símbolos de la Virgen, de la Paloma, de los ángeles, de la vestimenta española, del sunturuasi y del altar a la Virgen, se ven en un lugar superior, tanto físico como moral, al simbolismo indígena, que vendrían a ser los símbolos del Cerro de Potosí, las llamas, el sol, la luna, los indios, es decir, su vestimenta, el paisaje y los cerros en general. A partir de este análisis de mi corpus, llegué a una pregunta-problema final. ¿Por qué los símbolos de la cultura española son representados en el arte colonial como superiores a los símbolos indígenas? Para concluir, se llegó a una hipótesis teórica final, que es la siguiente. Los símbolos españoles en las pinturas del arte producido en el periodo colonial son representados como superiores a los símbolos de la cultura indígena porque se produce una aculturación y una creolización entre textos que pertenecen a ambas semiósferas y, aunque debido al cambio cultural que se produjo, la semiósfera de la cultura española haya forzado el olvido de ciertos textos a la semiósfera cultural indígena, los símbolos de esta última se guardaron en su dispositivo memorizante, lo que permitió que luego los distintos pintores, es decir, los traductores bilingües, que conocían los lenguajes de ambas semiósferas, puedan mezclarlos en las pinturas. Y al posicionarse los pintores de forma forzada por los españoles dentro de la semiósfera de la cultura española, todo lo que se encuentra fuera de esta se lo ve como inferior, es decir, los símbolos de la cultura indígena son vistos como inferiores a los de la cultura española. En primer lugar, se produce una explosión en donde se encuentran estas dos semiósferas, la de la cultura española y la de la cultura indígena. En este momento, teniendo en cuenta que la semiósfera de la cultura española era una semiósfera dominante, se produce lo que llamamos una aculturación. Es decir, se desplaza la cultura indígena por la semiósfera de la cultura indígena por la semiósfera de la cultura española. Este cambio cultural que sucede hace que se produzca un olvido de ciertos textos. Sin embargo, gracias al símbolo que fue almacenado en el dispositivo memorizante, se puede mantener una memoria de ciertos textos o ciertos símbolos que luego los traductores son los que los van a pintar. Es importante tener en cuenta el punto de vista desde que se observa el problema, ya que si nos posicionamos dentro de la semiósfera de la cultura española, es decir, la semiósfera de la cultura española vendría a ser lo semiótico y la semiósfera de la cultura indígena lo alosemiótico, lo superior va a ser lo semiótico y lo inferior lo alosemiótico. Si nos posicionáramos en la posición inversa, ocurriría justamente lo contrario y esta idea, esta hipótesis no se cumpliría. Por eso considero que a los pintores, al ser una colonización forzada, justamente los forzaron, los obligaron a posicionarse dentro de la cultura, de la semiósfera de la cultura española, y por lo tanto veían a lo semiótico como superior a lo alosemiótico, es decir, a la cultura indígena. Por esta razón, los símbolos de la cultura española están posicionados como superiores a los de los indígenas. Muchas gracias.